Así es, Violeta. Pues si te parece, vamos le dando entrada ya a los queridos Maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que nos han hecho una propuesta de tema pues bastante interesante y bueno, donde pues tiene mucho que ver ahorita en estos últimos días con nosotros, Violeta, y que pues sí, tendremos que abordarlo, y qué mejor que abordarlo con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya. Por eso también en este programa del día de hoy, uno de los temas o el tema como lo hemos titulado, México, ¿qué se entiende por persona desaparecida? Y todo este debate que está habiendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente todos los colectivos, todas las colectivas de búsqueda, madres y padres, búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidas, que han manifestado un descontento por esta nueva forma en la que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el cálculo que se hace de cuántas personas hay desaparecidas en nuestro país. Ya se encuentra con nosotros el maxi abogado. En cumplimiento al acuerdo Perdón, ese soy ACQID yo, ese INE soy yo. 221, Ya, perdonen Ok. ustedes, perdón, Ya perdón. pensamos que ibas a ponernos también el mismo mensaje. No, Nos- no, es que se acaba la mañanera y luego la vuelven a iniciar y entonces me aparece ese audio. Bueno, pues Federico, muy buenos días. Esperamos que hayas pasado una buena noche buena. Te extrañamos en la posada, Federico. Oh, yo también los extrañé. Disculpen no haber estado ahí con ustedes, pero muchas felicidades. Federico, muy buenos días. Sí, sí, te extrañamos en la posada y bueno, pues ya será para la próxima posada. Ahí te esperamos. Es que este Maxi abogado también, pues es un ermitaño, no es que sale mucho. Esa expresión que hace así es de que el compañero quiso decir, pues sí, así somos, ni modos. Federico Anaya, bueno, vamos a esperar ahorita también que se incorpore David Peña, pero bueno, Federico, pues se armó pues todo un debate que se sigue armando y se incrementó de manera importante en redes sociales en los últimos días, también en la mañanera, después de alguna intervención que tuvimos por allá, sobre pues este manejo que está haciendo el gobierno de esta nueva metodología para poder contabilizar pues el número de personas que están desaparecidas y muchas dudas, muchos cuestionamientos en la metodología de la Presidencia de la República que han presentado los diversos funcionarios que participaron y bueno, pues una explicación que ha dado también en un foro en el Colmex, también la ex comisionada, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, y también pues digamos, unas críticas fuertes que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En fin, todo un gran debate. Federico, ¿qué decir al respecto pues, de esta situación que tenemos en México con este caso? Em, bueno, yo creo que de entrada hay que recomendarle a todas las personas que nos están escuchando que regresen a el debate. Tenemos registrado en la red por lo menos una entrevista que dio Carla Quintana con Sergio Aguayo del Colegio de México, el evento académico que tú acabas de mencionar ahorita. Todo esto ocurre a principios del mes de diciembre, pero un mes antes, a principios de noviembre, Carla Quintana estuvo también en otro evento académico, la Universidad de Columbia, en la cual ella explicó con mucha claridad de qué se trataba el registro que ella estaba
administrando como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y una de las cosas que después de oír la entrevista, el evento en el Colegio de México, el evento en la Universidad de Columbia, pero también un programa de Sergio Aguayo con Leonardo Curcio, donde entrevistaron a Carla, perdón, a mí me empezó a quedar muy claro que tenemos un problema previo, gravísimo, que aparte de todo va a alterar todo el debate. A ver, me explico. Desde el año 2012, el problema de las desapariciones fue reconocido legalmente y se creó una ley del registro de personas desaparecidas y extraviadas. De hecho, al revés, de personas extraviadas y desaparecidas. Y esto es una ley que saca el Congreso de la Unión con el presidente Calderón, en el último año del Calderonato. La ley actual, la Ley General de Personas Desaparecidas, sale en el último año del presidente Peña. Las dos leyes nacen de la presión de la sociedad civil, de las colectivas de búsqueda de desaparecidos. Pero las dos leyes tienen una trampa, en mi opinión. La trampa es meter el concepto en el tiempo de Calderón de persona extraviada y en el tiempo de Peña de persona no localizada. Carla Quintana lo explica con toda absoluta claridad. No estamos hablando, cuando estamos hablando de las cifras y del registro, nada más de las personas desaparecidas que son víctimas de lo que ahora son delitos de desaparición forzada o de desaparición a manos de particulares. Estamos hablando de cualquier persona no localizada. De hecho, la ley que está ahorita vigente dice que se presumirá que hay un delito si no tenemos más datos o no se ha localizado a la persona después de 3 días de que se reportó su ausencia. Lo cual significa que ahí están todos y todas las personas que por cualquier razón se han ausentado o salieron del radar de sus familias, amigos, etcétera. Todos. Y Carla Quintana repite una y otra vez en todas las intervenciones que ha tenido que esto es una cosa distinta de los casos de Argentina, los casos de Colombia, los casos de Guatemala, en donde las normas de desaparición se refieren a la desaparición por causa política, donde los agentes del Estado o particulares con la aquiescencia, es decir, con la protección del Estado, desaparecen a personas como parte de un proceso de represión política. Y el problema es que entonces, de entrada, Ernesto, tú tienes infladas las cifras. Ojo, súmale que el problema es que contra Guatemala y a Colombia, la Federación Mexicana es una federación realmente existente y caótica. ¿Qué cifras están infladas? Todas, porque tú estás incluyendo no nada más a los desaparecidos, sino también a los extraviados. Ese es el problema. Y si ustedes revisan las entrevistas que ha dado Carla Quintana, especialmente la de Leonardo Curcio con Sergio Aguayo, a mí me da coraje ver cómo Curcio y Aguayo, pese a que Quintana una y otra vez explica que en el número total están incluidos no solamente las personas víctimas de desaparición forzada o de desaparición a manos de particulares, sino también los no localizados, todos los demás. Pese a que ella lo dice una y otra vez, Curcio, por ejemplo, sigue diciendo, el problema es que la crisis de desaparición es terrible porque este estado está desapareciendo a más gente que otros. Como si todas las desapariciones fueran desapariciones por causa política. Entonces, si de entrada no subrayamos esto, y por eso estoy haciendo énfasis en eso, no vamos a entender por dónde está yendo el debate. No existen, en principio, pero a ustedes ya me dirán, colectivas de personas que andan buscando a personas solamente extraviadas o no localizadas.
Las colectivas que existen nacieron porque hay un fenómeno de represión política, por un lado, y también de crimen organizado que está victimizando a la población. Esos son los colectivos. Pero el problema es que las víctimas de esas cosas no son las únicas que están en las cifras. Ahora, un último detalle, espero haber explicado bien cuál es el problema. Si de entrada tú tienes inflado el número, y ojo, por cierto, esto lo dijo Laida Sansores cuando era senadora y se aprobó la ley general. Dijo, están metiendo a todos y entonces estamos incluyendo a todas las personas de las que no tenemos noticia después de 3 días. Bueno, eso tiene algún sentido para asegurarnos que no haya una cifra negra de las personas que fueron reprimidas y desaparecidas políticamente o por el crimen organizado y tienen miedo. Obviamente no hacen denuncia, entonces la persona ausente después de 3 días la consideramos también en el registro. Entonces, esa es la explicación. Pero el problema burocrático, Ernesto, es este. El viejo Estado neoliberal y priista, cada vez que tenía una crisis grave, lo que hacía era, ojo, este no es Argentina ni es Guatemala, es el Estado mexicano, post-revolucionario. Dice, claro, tienen ustedes toda la razón, esto es una gravísima crisis, tenemos que trabajar todos juntos para enfrentarla. Y entonces de repente meten todos los casos, con lo cual enredan absolutamente cualquier tipo de política. Y eso lo dice Carla. Y yo creo que la cosa más importante de Carla es la claridad con la que explica esto. Y el esfuerzo que hizo para que el registro tuviera elementos para discernir y separar los casos. Ahora, lo que a mí me da un poco de coraje es que como nadie está entendiendo esto, todo el mundo dice, entonces tenemos 111,000 o 120,000 personas desaparecidas, como si todos hubieran sido víctimas de la desaparición forzada y de la desaparición por particulares. Y no es cierto. Carla nos está diciendo una y otra vez que no. El problema es que ella nunca nos dice de las 120 y tantas mil que tenemos en el registro, cuáles sí son las que originalmente las colectivas estaban demandando que se buscara. Ni siquiera nos dice Carla cuál es el porcentaje. Pero entonces, te fijas, Ernesto, se fijan Violeta o tú, David, que sí tenemos materia para debatirlo. O sea, hay razones para decir esta cifra está demasiado grande y hay razones para decir tenemos que empezar a discernir quiénes son cuáles. Y ojo, yo estoy siguiendo lo que nos recomienda una y otra vez en todas sus intervenciones Carla Quintana. Muchísimas gracias, Federico. David, muy buenos días. Antes de ponernos serios otra vez, David, bienvenido a México, felicidades. Ya nos contarás cómo estuvo el Subrodka por allá, ¿no? Ya nos estarás contando. Esperemos que nos hayas traído uno. No, no es cierto, David, ¿eh? No, bienvenido, David, Sí, bienvenido. gracias, mi querida Violeta, David, Ernesto, Federico, gracias. bienvenido. ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Ahora regresando acá y hacía más frío aquí ahora que llegué que en algunos lugares de allá, entonces está el clima medio raro, medio volteado. Pues sí, eso es realmente increíble que haga más frío acá que por allá, pero bueno, pues así estamos viviendo ahora las situaciones también del cambio, un cambio duro de clima. Y bueno, pues sí, vamos a vivir inviernos cada vez más fríos, David, o en algunos lugares cada vez más calientes. Pero bueno, David, regresando al tema, esto que dice ahorita Federico, que son personas extraviadas, bueno, que las cifras están infladas, hay personas extraviadas y personas desaparecidas. No solo hay personas que son producto de la desaparición forzada ni por particulares, como dice eso, pues, ¿qué tendrías que decir, David? Y bueno, yo con lo que quería iniciar es con esto que nos dijo el director del Centro PRO, ¿no? Que hay conceptos que realmente se tienen que clarificar, ¿no? O sea, en esta tabla que presentaron personas localizadas, ¿no? Hablaban de 16,681 y luego venían 3 conceptos: personas ubicadas, ¿no? 17,843, registros sin datos suficientes para identificar, ¿no? ¿Eso a qué se está refiriendo? 26,090 personas. Y este otro concepto, registros sin indicios para la búsqueda, de 36,022 personas, ¿no? Entonces, y bueno, las confirmadas, que eso es lo que me parece sido retomada de manera
pues muy, muy intensa por diversas prensas, vamos a hablar de diversas prensas, 12.377, ¿no? Es ese dato. ¿Qué decir sobre todo esto, David? Bueno, yo creo que de entrada, un poco en la parte del contexto que estaba haciendo Federico era necesaria como para ubicar. Yo sí difiero, y perdón que vamos empezando en vacaciones, ¿no? Pero discrepo de la posición, mi querido Federico, porque, a ver, el tema hay una crisis en materia de desaparición. De desaparición. Nadie está diciendo que la responsable sea el Estado mexicano como agente perpetrador de las desapariciones. Pero no podemos negar que un universo de más de 100,000 personas desaparecidas en un momento histórico o en un determinado periodo histórico en México no constituyan una crisis o una grave violación a los derechos humanos o un problema. Me parece que incluso en términos de minimizar el impacto político, o sea, tan es una crisis y tan es un tema de gran impacto político que justo el gobierno se dedicó a hacer esta nueva subclasificación, porque ahora ya estoy entendiendo un poco más lo que se hizo a reserva de que podamos preparar nuestra batería de preguntas para el día de mañana, ¿no? Lo que hace el actual gobierno es una subclasificación, por así llamarlo. Lamentablemente, algunos de los conceptos que está utilizando para esa subclasificación de las personas desaparecidas y no localizadas no está contenido en la ley. Y entonces me parece que es a partir de ahí una de las dudas o de las muchas dudas que surgen. Y yo voy a referirme a algunos de esos aspectos en lo general. Primero, sobre los datos que dice Federico, justo retomando los propios datos oficiales hasta ayer de la página, bueno, estaba actualizado hasta el 25 de diciembre, ayer se actualizó a las 2 de la mañana, ya no tuve la última actualización, pero había personas desaparecidas y no localizadas en el mismo rubro, 113,597 entre desaparecidas y no localizadas. De acuerdo a las mismas cifras oficiales, las personas desaparecidas son 101,018. Esa es cifra oficial, dice desaparecidas 101,018 y no localizadas 12,579. Yo no minimizo el volumen, digamos, de la cantidad de personas desaparecidas, de las 101,000 personas desaparecidas. No es, a mí me parece, como dice Federico, que está inflada la cifra, que está, no, ahí está clara la división. Entre personas desaparecidas son 101,000 y las no localizadas que entran en el gran paquete de personas desaparecidas y no localizadas son 12,579. Entre las dos nos dan el universo de 113,597 personas. Ahora, de estas 113,597 personas que están entre no localizadas y desaparecidas, lo que hizo digamos, lo que se hizo en este proceso de actualización, por así decirlo, de los registros que se tenían, fue justo ir clarificando, a ver, no utilizar el término clarificando, desagregando la información que se tenía. Y ahí hay muchísimas dudas, muchísimas preguntas que se tienen que hacer, no solo en términos técnicos y metodológicos, sino en términos del procesamiento de la información también. ¿A qué voy? De ese universo que tenemos, partiendo a la base de las 113,000 en números cerrados, digamos, se hace primero digamos, esta intencionalidad de hacer se llama búsqueda generalizada. Una búsqueda generalizada con base en la experiencia de la Ciudad de México, de acuerdo a las propias cifras oficiales y de acuerdo a la información que tiene la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda. Si seguimos esta experiencia, una de las primeras premisas o los primeros elementos que se tienen que considerar es si la persona tiene algún otro registro o algún otro dato posterior a su fecha de desaparición que permita rastrearlo o ubicarlo, o bien que permita más bien cruzar con las bases de datos si ha tenido, si se ha inscrito a algún programa, si participó en la vacunación, si ha hecho algún trámite personal, digamos, donde sea esta misma persona. Y entonces, esos datos se hace este primer cruce y esta primera confronta, digamos, para ver si hay personas que estén, digamos, que tengan algún indicio, de acuerdo a los términos de la propia ley general, algún indicio de que pudiera estar con vida. Ese es, digamos, el primer cruce que se hace. De ese cruce que se hace, se empiezan a identificar algunas personas que ya estuvieron localizadas y que no se bajaron los reportes de desaparición. Y así empiezan a desagregar la información. Creo yo, en términos generales, que de nueva cuenta el tema se centra en una pésima estrategia de comunicación por parte del gobierno federal. Una pésima, garrafal estrategia de comunicación.
Dejarle al presidente que explique un tema que no sabe, que no conoce, que es técnico, y dejarle a la secretaria de Gobernación que explique un tema que no conoce, que es técnico, que es muy especializado, me parece que es un grave error de comunicación. Porque entro al sistema, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las cifras siguen siendo las mismas. Las cifras siguen siendo las mismas, no se redujo a las 12,000 personas que están retomando algunos medios de comunicación. La cifra de personas desaparecidas y no localizadas sigue siendo 113,000 y cachito de personas. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se procesa esa información hacia abajo? Sin la metodología, sin el conocimiento técnico, sin el uso de conceptos que estén en la ley, se hace el desgarriate que se volvió, literal. O sea, se hace el relajo que se volvió en términos de manejo de información. Perdón, David, hay un paréntesis. Cuando tú dices la cifra sigue siendo la misma, esa parte, tú te refieres ya al registro, ¿no? Al registro que está en la Secretaría de Gobernación, no la conferencia de prensa, ¿no? Eso hay que dejarlo así bien claro. Exacto. Por eso yo digo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas sigue manteniendo un global de 113,000 personas desaparecidas. Sí. ¿En dónde está, me parece, de acuerdo a la información que estuve buscando y estudiando, el grave error, gravísimo error en la estrategia de comunicación? En la estrategia de comunicación, porque lo que se comunica en la conferencia de prensa y lo que se comunica en las láminas que se presentan en la conferencia de prensa es que solo se lograron confirmar 12,377 registros de personas desaparecidas. Si tú centras la información en ese dato, solo logramos confirmar 12,377 personas desaparecidas, registros de personas desaparecidas. La lectura se va a que solo hay 12,377 personas desaparecidas, cuando el universo sigue siendo 113,000 personas desaparecidas. En el manejo del procesamiento de la información que se hace del universo de las 113,000, se hace una subclasificación, por eso yo decía, se hace una subclasificación igual, sin referencia de estándares internacionales, sin referencia a la ley general, y abren estas subclasificaciones vergonzosas, y ahí sí lo voy a decir, vergonzosas, porque manejan, por ejemplo, el término, y Ernesto lo decía muy bien en la conferencia, la plática que estuvo con el presidente, en la mañanera, y utilizan el término de 17,843 personas ubicadas. Ubicadas no existe el término en la ley. No existe el término en la ley y no puedes tú decir como gobierno que una persona está ubicada. Y voy a algunas referencias de mis propios casos y de los antecedentes que tenemos. Un caso que tenemos en Ciudad Juárez hace muchos años, un caso lo llevaba la FEBINTRA en ese momento, no había todavía Fiscalía de Personas Desaparecidas, ni todo el esquema del Sistema Nacional de Búsqueda, y la fiscal en ese entonces de la FEBINTRA nos dijo, yo ya encontré a una de las chicas que está desaparecida, la encontré en Torreón, hablé con ella y me dijo que no quiere tener contacto con su familia y que no quiere regresar. Eso es perfecto. ¿Qué muestra, qué evidencia tenemos o qué indicio tenemos de que ella es ella, de que hablaste con ella? Ah, no, es que no quiere tener contacto, no quiere hablar con nadie y me dijo que ya no la busquemos. En estricto sentido, cierro el ejemplo, en estricto sentido eso sería una persona ubicada. No está localizada porque no quiere dar a conocer su información. Tiene datos ciertos de que era la persona desaparecida, pero no se puede localizar específicamente el lugar donde se encuentra o no quiere ser localizada. En este rubro de personas ubicadas, no hay la claridad en la metodología que se hizo sobre cómo se llegó a ese dato de personas ubicadas. Ahí tendríamos que tener el dato y la referencia de esas 13,000 personas, cómo se logró, 17,843 personas, cómo se logró dar con ese dato. Si son personas, y van las preguntas, si son personas que están ubicadas en términos físicos, si son personas que están ubicadas en términos de bases de datos, si son personas que están ubicadas en términos de otros registros, no de bases de datos, pero de otros registros relacionados con su propia desaparición, si son personas que están ubicadas en términos de temporalidad, pero no en términos de ubicación geográfica, si son personas que tienen referencia de sus propias familias, de que ya las encontraron, entre comillas, pero no tienen el registro oficial, ese rubro, por ejemplo, ese rubro de personas ubicadas, a mí me parece muy grave, porque al final siguen siendo personas desaparecidas, pero aquí ya tienes una presunción, de acuerdo al gobierno,
de que esa persona está viva. Al referirte a persona ubicada, implica que la persona está con vida, si no, pasaría en el subgrupo de personas encontradas sin vida, que también hay una clasificación por más de 15,000 personas. Entonces, tu presunción de la persona ubicada es que está con vida, entonces tendríamos que tener prueba de vida, literalmente. ¿Cómo es una prueba de vida? Un registro de ADN, un registro de la huella dactilar, para poder corroborar esa información con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Aquí me parece el primero, no voy a continuar con todos, porque si no voy a agotar el tiempo, pero este primero de personas ubicadas me parece que es un tema fundamental, insisto, porque no está la claridad metodológica para poderlo definir. Y creo que una serie de las preguntas y los cuestionamientos que se puedan dar en los próximos días no es en torno al global, sino a la forma en la que hoy el gobierno los está, insisto, subclasificando. Hay registros de personas aquí en donde el gobierno está haciendo una subclasificación que no está en la ley. Y entonces yo cerraría este primer saque, decir, no puedes utilizar un término que no está en la ley para intentar clarificar, por así decirlo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. No existe el término de ubicación, no hay persona ubicada. Cuando la ley establece persona desaparecida y persona no localizada, lo que antes eran, justo como decía Federico, extraviadas o ausentes. Había una unidad en todos los estados donde era unidad de personas extraviadas o ausentes. Cuando se dimensiona el fenómeno de la desaparición, tanto de particulares como la desaparición cometida por agentes del Estado, entonces se ve la necesidad de tener el rubro de desaparición, y en el otro rubro, que tendría que ser personas extraviadas o ausentes, se construye esta nueva clasificación de personas no localizadas. Entonces, en este tema, solo el primer punto, en el tema de personas ubicadas, no hay definición jurídica, no hay explicación metodológica, no hay tampoco en los registros pruebas de que pudiera, o en el propio registro de esa persona ya no se va a buscar, se va a dejar de buscar, qué información se va a tener al respecto. Entonces, creo que como primer saque y primer conjunto de preguntas, yo me estaría haciendo estas que les compartía. Gracias, mi querido. Sí, perdón, es que no sé si alcanzan a escuchar, hay una escandalera tremenda que aquí en la Fiscalía General de la República, enfrente del edificio donde rento, hay una obra tremenda que nos vuelve locos desde hace 2 meses, y tenemos quejas y quejas y no paran, no hacen nada. Por eso tengo que estar silenciando el micrófono. Gracias, David. Federico, si tienes algo que añadir al respecto. Yo comento además que como el día de mañana tenemos un encuentro ahí con el presidente López Obrador, con los funcionarios que presentaron esta nueva base de datos, y integrantes del Centro PRO, algunos periodistas también que llevan algunos años trabajando el tema. Pues no ahondaré yo tanto de mi parte en esto, que lo vamos a llevar allí en la conferencia matutina. Nada más retomar, por ejemplo, de esto que está señalando David. Federico, te preguntaría, esta otra explicación que dieron en esa conferencia, encabezada en la explicación por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estos datos de 26,090 registros sin datos suficientes para identificar, y hablan de esta otra cifra de 36,022 registros sin indicios para búsqueda. Y bueno, pues yo preguntaba en esa mañanera, pues, ¿cómo si más del 98% de los casos, pues son las denuncias, ese listado, pues es proporcionado por las fiscalías y por las comisiones estatales de búsqueda de cada una de las entidades federativas? Y por eso ahí, pues claro que brinca cuando te manejan cifras de esta naturaleza, aunque ponían ellos 1 o 2 ejemplos, pues a la hora que hablas de registros sin indicios para búsqueda, lo que uno tiene claro a la hora que te metes a hacer pues esas búsquedas,
pues es que te viene el nombre, la edad, el sexo, la fecha de desaparición y el lugar de desaparición. Pues qué quieren ahí, ¿no? Un No, GPS, un localizador para dar más datos en ese sentido. no, Ernesto. Y lo otro, nada más señalarte, Federico, que yo coincido con David a la hora de que estás señalando que las cifras están infladas. Me Sí. parece que la regla y la metodología está bastante clara y, como bien señala David, pues es el registro que sigue apareciendo ahí en la página que está asignada para eso, ¿no? Y yo nada más añadiría que pues hemos recibido también alguna llamada de de la Comisión Nacional de Búsqueda, también con la intención de pues tratar de clarificar algunos datos, la información o la metodología, cosa que pues, a la persona que nos llamó, pues le agradecimos que nos ofreciera esa información. Lo que sugerimos también es que pues se invitara a los medios de comunicación para que pudieran hacer una exposición y entonces todos los medios, y no solamente nosotros, todos los medios y periodistas que estamos interesados en que este trabajo se haga pues de manera muchísimo más precisa, cuidadosa y detallada, pues se nos puede invitar, así como también hago la aclaración y precisión que les hemos preguntado, así como lo hicimos en la conferencia matutina, que por qué no están considerando a los colectivos de búsqueda, que no se les consultó a ninguna pregunta de ningún tipo. Nada más haría esas precisiones previo al encuentro de mañana. Adelante, Federico. A ver, voy a ser un poquito rudo. En realidad no son precisiones, son imprecisiones. Pero estamos todos condenados a ser imprecisos, porque la ley, que es la base del argumento de David, es imprecisa. A ver, regresemos a lo que nos ha explicado en 4 ocasiones Carla Quintana. El registro nacional está alimentado por 66 entidades por lo menos, que son una comisión de búsqueda de cada estado y una fiscalía de cada estado, más las 2 instancias federales. Pero también permite que se hagan reportes a ese registro desde individuos. Ahora, la inmensa mayoría de los registros, arriba del 95%, nos dijo Carla, provienen de las 2 instancias oficiales, que son las comisiones o las fiscalías. Ahora, Ernesto, lo que no me parece que es muy congruente es olvidarnos que en este espacio criticamos, por ejemplo, a las comisiones de búsqueda de Chihuahua o de Baja California porque eran relativos caos internos, y también, ahí es parte de nuestra comidilla todas las semanas, la crítica a las fiscalías. La misma Carla Quintana nos dijo una cifra que en realidad no significa nada, pero es muy representativa. O sea, un gran total de 3,000 oficios cada año mandados a las fiscalías y a las comisiones pidiéndoles por favor que aclaren los registros que han hecho. Eso nos da una idea de la poca confiabilidad que tienen esos registros. Entonces, a mí me parece perfectamente lógico que aparezcan miles de registros donde no hay datos suficientes para seguir adelante la búsqueda. De hecho, esa es una de las razones por las que cuando tú tienes personas ausentes de cualquier tipo, incluidas las desapariciones, las fiscalías luego no tienen manera de seguir adelante su investigación porque no tenemos suficientes datos. Ojo, y en eso ni siquiera estamos metiéndonos en el caso de personas que físicamente sabemos que existieron porque tenemos los restos y no sabemos porque no hay ningún reporte de ellos. Y ojo, la ley también entra en eso, habla acerca de un registro de restos humanos y también de forenses. Pero yo sí mantengo la opinión que dije al principio. El problema es que la ley de Peña, por parte de todo, las leyes, la ley que se aprobó provenía de una iniciativa de Peña y de una iniciativa de Gil Suart. Ahora sí,
con todo respeto, tengamos cuidado con los regalos del diablo, que luego parecen ser muy atractivos, pero no necesariamente son buenas cosas. La ley que David dice que es esencial para que la sigamos no tiene las clasificaciones que ahora están manejando, y en eso tiene razón David, me sumo a lo que dice, es muy irresponsable hacer eso. El único problema es que tampoco tiene ninguna otra clasificación, David. La ley lo que dice, Pues artículo que tiene dos, perdón Federico, tiene dos: desaparecidas cuando se a presume eso que la voy, desaparición a está eso relacionada con un voy, delito, y esas y no localizada cuando no se Esas presume un delito. dos, David, ¿No hay más? no, David, es que no es suficiente, porque resulta que en las personas, en las dos clasificaciones, tú tienes un principio que Carla Quintana otra vez, 4 veces nos ha explicado en sus ponencias, que aun cuando no haya evidencia de alguno de los delitos que la misma ley establece, y eso es una cosa buena de la ley, que haya establecido los delitos, aun cuando no tengas evidencia de eso, los tienes que considerar o desaparecidos o no localizados, a fuerzas, si pasaron 3 días, con lo cual aumentas la cifra en términos automáticos. Eso fue la crítica de la bancada del PT, que en realidad no era del PT, sino de Morena, en el Senado cuando se discutió esta ley, diciendo el problema es que estamos metiendo todo de tal manera que se confunda todo. Ahora, ¿por qué tenemos decenas de miles de registros que no tienen suficiente? Porque así los están mandando el 95% de los registros que provienen de las fiscalías, que aparte las fiscalías son todavía las que siguen dando más datos. Ha aumentado el número de registros que vienen de las comisiones porque ha aumentado la confianza de la sociedad en las comisiones, sin duda. Eso también lo explicó Carla Quintana. Pero el problema que tenemos, Ernesto y David, es que la ley no provee muchos elementos de clasificación. Simplemente dice, si tenemos algún elemento, y artículo 106, fracción tercera, el registro tiene que incluir los hechos relacionados con la desaparición y si hay elementos para suponer algún delito. ¿Por qué dice y si hay elementos? Porque capaz de que no hay elementos para delito, pero de todas maneras los incluimos porque pasaron 72 horas después de él reportaba la desaparición, aunque no haya delito. Y los hechos relacionados muchas veces no son suficientes. Ese es el problema. Ahora, insisto en mi explicación. No es el único caso, David, en que la sociedad civil fue engañada por el gobierno neoliberal, que aceptó la problemática, se vistió de progresista y crea leyes que lo que hacen es enredar la discusión. Mi pregunta es, si pudiera hacérsela a Carla Quintana, es, ¿por qué con esta ley se tuvo que hacer el registro y con esta ley se incluyeron todos los que se tenían que incluir? Se ha cumplido con la ley, Carla lo hizo muy bien y por eso una cosa buena es que ahí sigue el registro con los 113,597 al 25 de diciembre. Qué bueno que está ahí. Pero el problema es que las clasificaciones que permite la ley no son suficientes y la Comisión Nacional de Búsqueda debería habernos dicho más cosas. No me parece razonable la manera en que nos están explicando las subclasificaciones ahora en gobernación, y no estoy de acuerdo con David, pero el problema es que hay que hacer subclasificaciones a partir de artículo 106, fracción tercera, hechos relacionados con la desaparición. Y el problema es, y tú lo sabes, David, a la hora de que las personas que hacen el reporte a la comisión de búsqueda o a la fiscalía reportan los hechos son las palabras que dicen los denunciantes de hechos. Y cuando tú tratas de hacer sentido de eso, normalmente la cosa se va a poner más complicada. Ahora, si así están las cosas, estoy de acuerdo, no deberíamos andarnos inventando clasificaciones, sino primero explicarlas, luego aplicarlas y luego decirnos las cifras. Y no estoy de acuerdo con David. Pero el problema, y insisto, es lo que Carla Quintana lleva 2 meses explicando, desde noviembre, es que la ley mexicana incluye un universo muchísimo mayor que las leyes guatemalteca, argentina o colombiana. Por eso, pero a ver, yo ahí no entiendo, entiendo el punto, Federico, pero no entiendo cuál es, o sea, ¿por qué? Porque lo que estamos analizando es justo que
Coincido contigo que la ley es perfectible y que se podía haber hecho mejor. No No, coincido es que no, contigo. no, es que no es perfectible, es que está mal. Ok, Carla Quintana, en sus 4 ya. Coincido contigo, la ley está mal. una y otra vez Hablemos- es que hablemos del tenemos punto. que decir desaparición forzada. Si no le ponemos el adjetivo, ojo, y el adjetivo no está en la ley. Esa es la bronca. Por eso nos salen 113,000. No, Federico, es que perdón, ahí igual no estás entendiendo el tema de discusión. Lo que se refiere a personas desaparecidas y no localizadas, la clasificación es muy clara. Desaparición, hay dos tipos de desaparición: desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Y en no localizadas hay varios tipos de clasificación. Pueden entrar las personas extraviadas, pueden entrar las personas ausentes y pueden entrar las personas no localizadas. Ahí está, eso es claro. A mí no me parece que haya una confusión. Ahora, de ahí a cómo procesas la información, ese es otro tema. Ese es el registro. Y yo voy ahora al tema del registro. El tema del registro nacional se empezó en el 2018 porque la ley es del 2017. Entonces, no podía haber un registro previo porque la ley es del 2017. Punto. La obligación de registrar es del 2018. La ley es del noviembre de 2017. Entonces, formalmente empezó por ahí de mayo, junio, no, abril, en marzo, abril se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, todavía con Peña Nieto. No sirvió de nada, no avanzó, y por eso cuando llega el subsecretario de Gobernación Encinas, reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda. En el mismo diciembre de 2018 o enero de 2019, reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda porque no funcionaba. O sea, se había instalado formalmente, pero no funcionaba. Entonces, de ahí la obligación que se derive para acá. La clasificación de la ley es, a mí, insisto, me parece muy clara. La subclasificación del procesamiento de la información, ese es otro tema. Eso tiene que ver con los registros, tiene que ver con la forma en que se da y sobre todo tiene que ver con las investigaciones. No podemos ahora estar haciendo una subclasificación de los registros de personas desaparecidas con base en, uno, la información que nos dan los usuarios del sistema, que son un poco más de 700 personas, 700 unidades, digamos, autorizadas para subir la información al sistema. Unidades pueden ser agentes del Ministerio Público, fiscalías, comisiones de búsqueda, ¿no? U otras entidades que tienen usuario o usuaria autorizada para subir la información en el sistema. ¿Qué información es la que suben en el sistema? Pues la información básica que te pide el sistema. Ok, la información básica que te pide el sistema tiene muchísimas variables para llenar. La básica que te pide el sistema, y les leo, son 5 variables. Es nombre, sexo, nombre de la persona desaparecida, es que no alcanza a leer, sexo, si hay posible una relación con el delito o no, lugar de la desaparición y edad. De esos 4, en el lugar de la desaparición, de esos 4 registros, de acuerdo a la propia información que se tiene de los datos públicos, se dice que el 100% de personas tienen el registro de sexo. El 99.98% tienen el registro de nombre. Si nosotros seguimos el propio registro, tenemos 99.98% con nombre, 92.67% con sexo. La edad, hoy no encuentro el dato, es creo que 96.5% con edad, y el tema de el 92.67% relacionados con la edad y 92.5% con el lugar de la desaparición. Si nosotros solo seguimos estos datos, los datos oficiales del registro, el margen de error, si se fijan, de registros mal llenados, está menos del 10%. Es un porcentaje muy chiquito, porque es entre el 3, entre el 1, el 0.5 y el 6%, digamos, del volumen del grueso universal. Pero si nos vamos a esas mismas cifras, de acuerdo a lo que presentaron en la conferencia de prensa, ese margen se nos eleva a 26,000 personas del universo de 113,000. ¿Sí me explico? O sea, nos representa el 24% registro de personas, registro sin datos suficientes para identificar o confirmar la identidad. Es absolutamente contradictorio. Si el propio sistema nos está diciendo que entre el 92, pongámosle, y el 99.9% de los registros tienen esa información básica, es esta información básica,
El margen, una vez haciendo los cruces y la verificación de los datos, se tendría que estar dentro de ese margen entre el 90, o sea, entre el 0.5% y el 7-8%. No representar un margen de 24%. Esas son las contradicciones metodológicas, mi querido Federico, que no se entienden, no se explican. A ver, siguiendo los propios estamos de datos. acuerdo. A ver, en eso no tenemos ninguna bronca. El problema es el quinto rubro que ahorita mencionaste, que no es de los 4 básicos. Todo lo que acabas de decir es cierto. El problema es el quinto rubro, cuando hay relación con el delito y la circunstancia. Ese solo tiene 16% de datos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es pues porque exactamente el rubro que pero viene. Las fiscalías lo llenan mal. No, viene de la ley. Es el 106. No. A ver, Federico. ¿Cuáles son los hechos? Voy a poner un ejemplo para que veas justo cómo mi dato, o sea, tengo el dato duro, yo tengo otros datos. Ficha del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, descargada la ficha de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, uno de los casos que nosotros llevamos, ¿sí? De los que acompañamos en la Ciudad de México. Ella sí aparece en el registro. En el siguiente rubro, ya no nos va a dar el tiempo, pero en el siguiente rubro de las 36,000 personas, ahí vienen un manejo de información completamente otra cosa garrafal. Y hay tiempo, David, hay tiempo. Y en ese segundo volumen, literalmente volaron a 2 de los casos que nosotros tenemos de personas desaparecidas, no están en el registro, o sea, se fueron del registro, y ahorita voy a hacer la referencia con ellos, pero específicamente sobre el llenado de la información, y por eso quise traer justo las fichas para que vean la diferencia en la forma de la información. Guadalupe Pamela Gallardo Volante, el reporte de la desaparición del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, dice: edad al momento de la desaparición, veamos cuántos rubros tiene de los primeros rubros generales. Edad en el momento de la desaparición, 23 años, 1. Edad actual, sin dato. Fecha de nacimiento, sin dato. Lugar de nacimiento, sin dato. Sexo, mujer, llevamos 2. Nacionalidad, se desconoce. Habla español, sin dato. Idioma o lengua indígena, sin dato. Discapacidad, ninguna. Fecha de los hechos, 5 de noviembre del 2017. Fecha de percato, 5 de noviembre de 2017. Lugar de los hechos, Ciudad de México. ¿Sí? Esa es la información que establece oficialmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Si nos vamos a la media afiliación, te dice, complexión mediana, señas particulares sin dato, prendas de vestir sin dato, media afiliación, complexión mediana, estatura de 1,60 centímetros. Punto. Se acabó la ficha. La ficha oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México, Guadalupe Pamela Gallardo Volante. Vean la cantidad de información que tiene. Sexo mujer, estatura 1,58, edad 23 años, al momento de la desaparición en noviembre de 2017. Complexión delgada, la información variada. Tez blanca, cara oval, mentón oval, ojos grandes, color café oscuro, nariz afilada, boca mediana, labios regulares, frente mediana, cejas pobladas, cabello ondulado, castaño oscuro, señas particulares, tatuaje detrás de la oreja izquierda de 2 cerezas rojas, 3 líneas pequeñas en forma de triángulo, cicatriz en el tobillo derecho, aretes en ambas orejas y usa brackets. Ropa que vestía al momento de la desaparición, pants de color gris, playera blanca y tenis blancos. Lugar y fecha de la desaparición, tal. Es decir, en esta ficha solamente, veamos cómo la forma en el registro de la información, en el registro del Sistema Nacional, es menos de la tercera parte de lo que tiene la ficha, ok. Y este registro que está bien llenado en la Fiscalía de la Ciudad de México, bien seguido por nosotros en el acompañamiento, ha habido personas detenidas que después han salido, pero ha habido personas detenidas. Cuando tú lo subes al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ese registro está incompleto. No implica, insisto, no implica que deja de estar desaparecida. Y por eso yo me centro en el tema del manejo de la información, Federico. Lo que se presumió, ella entraría en el grupo de los 26,000 personas de datos incompletos, pero no es porque no exista o no esté desaparecida o no hay una investigación en la Fiscalía, sino porque la forma en la que se registra en el sistema es una información incompleta. Entonces, cuando tú comunicas esa información y dices 26,000 personas sin datos
para su localización, o no, ese es el que sigue, sin datos para su identificación, la presunción de comunicación que das es que estás rasurando el registro. Por eso insisto, ¿hay un problema en el registro? Sí, por eso se hizo el registro, porque había literalmente un desmadre en los registros, no se tenía las fiscalías consolidadas de información y las comisiones de búsqueda, la Comisión Nacional. ¿El sistema está mal registrado? Sí. Eso, o sea, desde los propios colectivos hemos hecho la crítica, hay que depurar el sistema, hay que mejorar el sistema, hay que cruzar. Estamos completamente de acuerdo, en ese no hay tema. Lo que yo insisto es en la parte de la información, cómo se comunica. Si tú sobre esto dices metodológicamente, a ver, tenemos un vacío de información oficial de las unidades que nos han mandado la información, son tal. ¿Estos registros son insuficientes o no para poder tener a una persona como desaparecida o no? ¿Por qué? Porque necesitamos esta otra variable, necesitamos confirmar esto, necesitamos corroborar. En el manejo de la información, entonces, abonarías a que los propios colectivas, las organizaciones, no se encuentren en este vacío, no solo de información, sino en el que dicen, oye, mi familiar entonces sigue desaparecido o no. Y cierro este largo comentario porque yo hice ayer la revisión de las 7 casos de personas desaparecidas que nosotros estamos acompañando. De los 7 casos de personas desaparecidas, 5 aparecen en el sistema y 2 no. Ni en el registro nacional, ni en la versión pública, ni en el registro de la versión anterior. 2 personas con carpeta de investigación, con todos los datos de investigación que se tienen, uno es de Chihuahua y el otro es de Puebla, o el de Puebla es un caso del defensor de derechos humanos que ha hablado aquí también, Sergio Rivera, no aparece con registro de desaparición. No está desaparecido de acuerdo a la información oficial. Y en el caso de Chihuahua, nuestra compañera, la hija de nuestro compañero José Luis Castillo, Esmeralda Castillo Rincón, que su papá ha sido mediático y viralizado porque es el señor que avienta la diamantina morada en las marchas y que llega a abrazar a las mujeres y a las víctimas y las chavas lo abrazan. Señor, que es el señor José Luis Castillo, su hija está desaparecida desde hace 12 años y no está en el registro. ¿Se trata de un problema de registro imputable a este gobierno? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, se tiene que depurar, absolutamente de acuerdo, se tiene que procesar y limpiar la información, sí, pero no podemos mandar un mensaje comunicacional tan nefasto como el que se mandó la semana pasada, tan mal cuidado, tan mal diseñado, con tan mala información, con tan poco rigor metodológico, porque es un tema sumamente sensible. Son personas, son familias, son personas de carne y hueso que siguen desaparecidas o que están no localizadas después de años de haber partido de sus casas o de sus trabajos. Entonces, creo que la sensibilidad también tendría que haber sido de forma diferente y no verlo solo en términos de datos y de números y decir, pues mira, aquí hay 26,000 registros mal llenados y entonces le decimos, oye, ¿y esos dejan de estar desaparecidos? No. Y entonces, no, pues nada más te digo que están mal llenados. ¿Y? Si tú me presumes, me estás diciendo que están mal llenados, ¿los vas a corregir? No, yo presumiría, de esos 26,000 que me estás dando, vas a ampliar la información, ya hiciste una metodología para ampliar la información, para corroborar esos datos, para que dejen de estar en el universo de los 26,000 y pasen al universo de las personas, digamos, verificadas en su desaparición. Y todavía el siguiente tema, que es el de los 36,000, no vamos a entrar al tema ahorita, pero creo que la que sigue es el siguiente universo, que es otra cosa también pésimamente manejada, muy mal estructurada y con 2 mensajes de comunicación distintos. Hay un mensaje comunicacional en la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda Generalizada, que es esta nueva página que se hizo para esta actualización del censo, y la información que se presentó en la conferencia mañanera. Son 2 informaciones completamente diferentes. Una la que se dice en los registros oficiales y la otra la que se presentó en la conferencia mañanera, que insisto, para el olvido. La conferencia está absolutamente para el olvido de vergüenza. David, entonces tú consideras, bueno, le va a Federico ya, pero tú considerarías, David, que el problema aquí, digo, hay otro problema de fondo que es el registro, ¿no? De cómo se registra, pero hay un problema en términos de comunicación, o sea, porque tú dices, por un lado, está lo que se presentó en la mañanera, que, bueno, se reduce y la prensa retoma esta cifra de 12,377 personas no localizadas, o sea, que ese es el dato, perdón, confirmadas de desaparición.
Y lo que seguimos viendo en el registro, como tú dices, son estas 101.024 personas desaparecidas y 12.579 personas no localizadas, ¿no? O sea, el registro, como tú dices, tiene otros datos distintos a los que se está presentando en la mañanera. ¿Tú consideras que esto podría ser, digámoslo de alguna manera así, enmendado a partir del registro que se está presentando en la página de Gobernación? O sea, ¿tú consideras que, y habría que decir también otros datos que vienen ahí, por ejemplo, pues la fecha, ¿no? La fecha, no sé, nadie ha dicho que esta fecha de este registro inicia el 10 de noviembre de 1961, ¿no? Que también eso me parece importante, el periodo, ¿no? O sea, nos concentramos mucho a lo mejor en los últimos sexenios, pero el periodo inicia en el 61. Y bueno, ¿tú consideras por un lado que ahí estaría el fondo del problema? O sea, que el gobierno pudiera retomar estos datos del registro, por un lado. Y lo otro, David, estos 26.090 personas, que es el 24% del registro, sin datos suficientes para identificar, entonces vienen de la fiscalía, por lo que entendí en esta, o sea, la confusión viene de la fiscalía por cómo maneja la información. Y lo otro que dices que no hay tiempo para entrarle, pero que me parece sería importante, estos 36.022 registros sin indicios para la búsqueda, ese registro, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde sale? Ya entendimos esto que nos explicaste ampliamente de los 26.090 más o menos sin datos suficientes, que viene de cómo se da la información desde la fiscalía o cómo se registra en la fiscalía, pero el otro dato, David. Perdón, yo creo que se conecta con el anterior, mi querida Violeta, y hay un poco, igual la experiencia es cuando yo veo ese primer dato, de acuerdo a la información de la conferencia matutina, o sea, ya se imaginarán la serie de improperios que me aventé, ¿no? Porque lo que sale en la conferencia es que dice que no hay datos para la investigación de la persona desaparecida. 36.000 personas sin datos para investigación. Sin indicios, ¿no? Para la búsqueda. Indicios para la investigación. Entonces, no solo me parecía, o sea, igual absolutamente abominable, sino ahora que por la incapacidad de las fiscalías de hacer la investigación y de las comisiones de búsqueda de hacer la búsqueda, pues simplemente estas personas, pues no habíamos entendido que no dejan de estar en el registro de desaparición. Ahora ya lo entendí. Pero en ese momento yo pensé y asumí, como mucha gente lo hizo en primera reacción, de que dejaban de estar en el listado de personas desaparecidas. Entonces, perdón, David, eso es muy importante. Sí están en el ¿sí registro, están? ¿no? Eso ¿Sí? es lo que les faltó decir ahí en la mañanera. Pues es que yo como hay 30, o sea, era mucho más claro en términos de comunicación. Del universo de ciento tantos mil, hay 36.000 personas que no hay información actualizada para tal, siguen siendo personas desaparecidas. Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para que nos aporte más información, se actualicen los datos, punto. Y resuelves el tema, o sea, me parece que es un tema, insisto, por eso de comunicación y metodología. Y yo digo que la información es diferenciada porque tú tienes abierta la referencia, Violeta, de la conferencia. Sí, aquí la tengo frente. Léeme la referencia de las 36.000 para que vean la contradicción que tiene con la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sí, son 36.022, 32% registros sin indicios para la búsqueda. Ahí dice, registros sin indicios para la búsqueda. Ajá, y abajo está lo que tú dices, se requiere apoyo de la ciudadanía para contar con mayor información para continuar con su localización. Y está el otro, ¿no? Está el otro, el registro. Espérame, no me hago bolas. Sin indicios para la búsqueda, ¿sí? Seguimos. Sin indicios para la búsqueda. Hay dos tipos, dos obligaciones que se actualizan para el Estado cuando una persona desaparece. La investigación y la búsqueda. La investigación se relaciona cuando el hecho presumiblemente esté vinculado a un delito. Eso lo llevan las fiscalías. En ese supuesto se actualizarían todos los casos de personas desaparecidas. Se presume la existencia de un delito, se presume la comisión de un delito y por lo tanto corresponde una investigación por parte de las fiscalías. Y lo otro tiene que ver con búsqueda. Por eso se dividieron las acciones. La búsqueda no está ligada a la investigación. La búsqueda es una acción administrativa, puedes buscarla con vida o sin vida a la persona, pero no necesariamente está ligada a la investigación criminal. Por eso hay dos entidades, las fiscalías que investigan delitos, algunos relacionados con la desaparición,
o con la no localización de la persona, y los otros que investigan la búsqueda, que hacen acciones de búsqueda. Si nosotros nos vamos a la referencia de la Secretaría de Gobernación de la conferencia mañanera, dice sin indicios para su búsqueda. Si nos vamos a la semántica, no implica que no haya indicios para la investigación del delito o del posible delito. Cuando yo leí primero sin indicios para la búsqueda, y mi interpretación fue sin indicios para la investigación, y entonces yo dije, oigan, ahora la investigación que le corresponde a las fiscalías hacerla a los estados, le están cargando a las víctimas y decirle, pues dame más información porque no tengo información para la investigación. Entonces, aquí la información está separada. Dice sin indicios para la búsqueda. Entonces, implícitamente, esos 36,022 son personas confirmadas con identidad, son personas que no han sido localizadas, son personas que no han sido ubicadas tampoco, son personas que no están sin vida y son registros válidos. Lo único que no se tiene es información para continuar la búsqueda. Entonces, esos 26,000 registros, al igual que los 113,000 que ya están sumados, tampoco desaparecen. Cuando yo leo esta información inicial, insisto, la subclasificación que hace que es pésimo manejo de comunicación, estos 26,000 dice sin indicios para la búsqueda. Ahí es otro tema. Ahí hay poca información, han pasado los años, no se puede dar continuación a la búsqueda. Bueno, pues ahí está entendible, ¿no? Perdón, sí, sin indicios para su búsqueda. Mientras que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y en la base de datos oficial, ese mismo rubro violeta que dice sin indicios para su búsqueda, lo clasifican como sin datos de nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda. ¿Sí me explico por qué yo decía la contradicción? Una cosa son los indicios en términos generales de búsqueda a partir de poca información o del paso de los años y que la información no se tenga disponible o a la mano, y la otra es acotada a lo que te dice el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Te dice, sin datos de nuevos domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda. Entonces, si yo le hago lo que dice el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, es que algunos de estos 36,000 probablemente se perdió el contacto con los familiares. Son personas desaparecidas, son registros confiables, son personas con identidad, son personas cuyos datos están en el registro y no hay, dice, sin datos nuevos de domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda. Entonces, ahí es, insisto, esta es otra subclasificación que no existe, ¿no? Que se lo sacó quién sabe de dónde la Secretaría de Gobernación, y este dato específico no me parece menor, son 36,000 personas, y dice, no hay datos nuevos de domicilios para continuar la búsqueda. Ah, bueno, pero eso no implica ni que dejen de estar desaparecidas, ni que dejen de estar en el registro, ni que dejen de estar en el sistema. Aquí probablemente lo que se tendría que hacer es, como en el caso anterior, pedir la colaboración de la gente para actualizar las fichas de datos y de búsqueda. Estos dos datos, y con eso termino, yo los numeré las 5 y las 6, que son las 26,090 personas más las 36,000, lo que nos da un universo de 52,000 personas. La base es que están documentados, están validados, existen con identidad, pero no hay datos suficientes en el sistema para continuar la búsqueda de la investigación. Pero son 52,000 personas que siguen desaparecidas. ¿Se necesita ampliar la información? Sí. ¿Actualizar la información? Sí, pero me parece que hubiera sido mucho más sencillo decir, oigan, tenemos estos datos, están en el registro, pero no tenemos información suficiente para continuar. Hay que procesar la información, le solicitamos información, su colaboración, para ampliar esta búsqueda, no sé qué, Y eso entonces, nada más sumando estas 52,000, más las 12,000, que ahí yo no entiendo de dónde salen esas últimas 12,000 confirmadas, pues porque las 26,000 están confirmadas, las 36,000 están confirmadas, no dice que no estén confirmadas, están confirmadas, más las 12,000 que también están confirmadas, que ahí yo no sé dónde sale ese universo de 12,000, si está dentro de las 26,000 o de las 36,000, o si es otro dato de un universo fuera, porque insisto, las 26,000 y las 36,000 de las que hemos hablado, estos dos grupos, son personas confirmadas. La Secretaría no está diciendo que no estén confirmadas. Son registros confirmados. Uno,
que no se tenían datos suficientes para identificar o confirmar la identidad, pero no está diciendo que no esté el registro ni que no exista, y dos, que no se tienen nuevos datos de domicilios o teléfonos para continuar la búsqueda, pero son indicios, perdón, son reportes de desaparición reales, existentes, y que yo de entrada sumaría nada más así estos 52,000 al universo de los 12,000 registros confirmados. Gracias, gracias, David. Bueno, yo sigo nada más en lo mismo, no voy a comentar ya mucho, sino hasta mañana. Pero bueno, Federico, pues hay un mundo de cosas que acaba de comentar David, y yo te veía todo tipo de expresiones y gestos. ¿Qué decía al respecto? A ver, yo quisiera insistir en que tenemos todos y todas un problema de no saber qué es lo que estamos discutiendo. Insisto, vayan ustedes a ver la entrevista de Aguayo y Curcio con Carla Quintana y procuremos no caer en el error de Curcio, que cada vez que Carla Quintana aclaraba una cosa, Curcio insistía, entonces significa que los desaparecidos forzados son horribles. No. Insisto en mi argumento de que Carla nos dijo, una cosa es desaparición y la otra cosa es la desaparición forzada. Ahora, tenemos un problemón que todos los detalles que nos ha dado David y con los cuales estoy de acuerdo, tristemente lo único que van a hacer es confundirnos más. Resulta que el artículo 89 de la ley obliga a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la autoridad central del sistema, a que cuando tenga un registro y hayan pasado 72 horas, debe avisar a la fiscalía que le corresponda que se presume la existencia de un delito. Ojo, y ahí se va a enredar mucho más la cosa porque no solamente son el delito de desaparición forzada o desaparición por particulares, sino cualquier otro delito, ¿sí? Pero el problema, y Carla Quintana lo explicó varias veces, es que esta obligación de la ley impuesta a la Comisión Nacional de Búsqueda de decirle a sus 33 correspondientes en el sistema, fiscalías, oye, pasaron 72 horas del registro, no tenemos ninguna nueva, por lo tanto debemos presumir que hay un delito. Y por lo tanto tienes que abrir la carpeta de investigación. Ahí es donde se termina de amarrar lo que dije yo desde el principio, que es un proceso inflacionario de los registros. Porque cualquier tipo de registro en el cual no hay noticia después de 72 horas, la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda es avisarle a las fiscalías que debe presumirse la existencia de un delito. No dice cuál, pero dice que debe presumirse. Y eso lo que hace es aumentar los números. A fuerzas, no hay manera de sacarlo. Y ojo, ahí lo que estamos discutiendo es el registro. Ahora, David nos puso magníficos ejemplos al comparar las fichas de un caso. En ese caso, ustedes tienen una fiscalía que sabemos, lo hemos discutido aquí, es la mejor que existe en la República. Para los pesimistas de fin de año y el frío, es la menos peor de todas las de la República, que es la de la Ciudad de México. ¿Sí? Esa fiscalía tiene un registro muy completo, nos lo mostró David, pero luego cuando pasamos al registro que organizó Carla Quintana y que es el primero que hay y es lo mejor que hemos tenido hasta ahora, resulta que hay agujeros gigantescos. Bueno, ¿qué pasó ahí? Que uno de los 700 usuarios del sistema, que era el que tenía que tomar el expediente de la Fiscalía de la Ciudad de México y luego llenar la ficha, falló, hizo mal su trabajo. Ahora, ¿de qué ayuda? De que tengamos seguimiento en ese caso, pues que los que están dándole seguimiento al caso le dicen, oye, registro, aquí hay todos estos otros casos, datos que no estaban ahí. Ponlos, ¿sale? Pero ahí seguimos discutiendo el registro. Y es distinto el registro y la búsqueda. ¿Quiénes tienen que buscar? Tienen que buscar la Comisión Nacional de Búsqueda, pero también cada una de las comisiones y también las fiscalías. Ahora, vuelvo a insistir que el problema original que tenemos es un registro demasiado amplio. Y vuelvo a decir que, en mi opinión, eso es una trampa diabólica y lo que permite es enredar el debate. Y ojo,
yo dije como 3 veces que estoy completamente de acuerdo con David cuando nos dice que lo que está haciendo ahorita la secretaria de Gobernación y el presidente de la República es enredar todavía más el debate. ¿Por qué? Porque ellos se compraron el argumento de que los 113,000, 120,000 que están en el registro son todos desaparecidos forzados. Cuando Carla, que es la que creó este sistema, nos ha dicho una y otra vez, no es cierto, esos son desaparecidos y no localizados, pero los desaparecidos no todos tienen el apellido forzados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La derecha lo que va a hacer es, este es el gobierno más desaparecedor de gente y más represor. Estamos en año electoral finalmente, ¿verdad? Y el gobierno se compra eso y contesta de la misma manera y lo que hace es tratar de armar las cifras para reducir el número. Ahora, ¿cuál es su límite? Su límite es la ley, como nos dijo David. Por eso el registro, al 25 de diciembre, sigue teniendo 113,597 personas. No pueden cambiarlo y no deben cambiarlo. Ahora, ¿cuál es el problema que estoy viendo yo? No me gusta estar discutiendo los discursos. Tal vez sería bueno que empezáramos a discutir los hechos. Y si alguien ha tenido la experiencia, porque estuvo 3 años ahí, creó el sistema y lo hizo muy bien, es Carla Quintana. Carla Quintana, con todos los agujeros que ahorita nos mostró David a la hora del llenado de las fichas del Registro Nacional, sí podría decirnos, mucho mejor que los datos que ahora nos dio la Secretaría de Gobernación, del universo total de las personas desaparecidas, ¿a cuántas personas desaparecidas les tenemos que poner, como ella dijo, el apellido desaparición forzada? Esa pregunta no se la ha hecho nadie a Carla. No se la hace Curcio y no se la hace Aguayo, porque Curcio y Aguayo lo que quieren es demostrar que este gobierno es el más represor que ha habido desde siempre jamás, desde el año 61, como nos recordó ahorita Violeta. No se la van a hacer. Y creo que en lugar de estar discutiendo el discurso, que indudablemente está mal, ahí ya no estamos discutiendo eso, David. Estamos discutiendo los hechos. Y el hecho real es que esta ley permite cualquier cosa. Ahora, es una mucho mejor ley que la que teníamos antes. Carla lo hizo bien y una cosa que hay que reconocerle a ella es que nos ha explicado cuáles son los defectos y hasta dónde da. Pero lo que me desespera es que nadie le está haciendo caso a Carla y no está haciendo las preguntas de seguimiento. A ver, de este universo de personas desaparecidas, 101,018, que nos dijo David, al 25 de diciembre, ¿a cuántos de los casos de desaparición, como están ahí en el registro, tenemos que ponerles forzada? ¿A cuántos tenemos que ponerles por particulares? Eso nos daría un poco más idea de qué es lo que está ocurriendo. Y nada más una anécdota ya histórica. Cuando tuvimos por primera vez una credencial para votar, que todavía no tenía fotografía, el Registro Nacional de Electores, algo así como un mes antes de la elección de 88, avisó que el 20% de los ciudadanos que se habían registrado en el Registro Nacional de Electores ya se habían mudado. Habían hecho un estudio estadístico y descubrieron eso, y entonces sacaron una campaña diciéndole, acuérdate de que tienes que ir a votar donde dice tu credencial, no donde estás viviendo ahora. Este país es un país tremendamente móvil, con una movilidad impresionante. Y en esa movilidad hay un pedacito que todavía no sabemos porque nunca lo habíamos discutido, que es el de las personas extraviadas. Y regreso otra vez a Quintana. Quintana una y otra vez le dijo a todo el mundo, hasta que se cansó, yo creo, porque como nadie le da seguimiento a lo que dijo ella, entonces ya dejó de decirlo en la última ocasión. Mientras Guatemala y Argentina y Colombia están interesados en la desaparición forzada, en México estamos incluidos cualquier tipo de desaparición. Aparte, en una situación federal donde los estados sí existen. Pero esa es otra cuestión que yo creo que tendremos que discutir. Si en la Ciudad de México hay errores de registro como el que nos acaba de mostrar David, la pregunta razonable es, ¿tenemos que dejar que sean las fiscalías las que hagan eso? ¿Tenemos que dejar que sea la Fiscalía de Morelos, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la que lleve a cabo las investigaciones? La de Morelos, esa.
la que se pelean entre ellos a mano armada. Son los que tienen que hacer la investigación. Los que no encontraron a Devani en Nuevo León son los que tienen que hacer las investigaciones y las búsquedas. Habría que preguntarnos si el modelo federal está sirviendo para esto. La demostración de que una autoridad central federal poderosa, responsable, puede hacer bien las cosas, es el trabajo de Carla Quintana. Ahora, el asunto es que hay que hacerle caso a Carla. Carla insistió una y otra vez, no todas las desapariciones llevan el apellido Forzada. La siguiente pregunta que nadie le ha hecho es, de los números que tenemos en el registro, ¿qué porcentaje, a ojo de buen cubero por lo menos, sí debe llevar el apellido? Y ojo, mientras no discutamos eso, vamos a seguir discutiendo discursos. No, yo creo que sobre el tema, o sea, yo por eso me fui a la parte de estadística de los datos y de las cifras, justo. Yo decía, el manejo de la información en términos discursivos fue pésima, pero Sí, yo estamos de acuerdo. me fui a los datos, ¿no? O sea, me fui no a lo que dijo, sino a la información de los datos o a los datos duros y a los propios datos del Registro Nacional. Y ahí me parece que es importante, y aquí me hacían la aclaración en el chat, 36,000, 26,000 no son 52,000, sino 62,000. Entonces, ahí nada más, si le vamos sumando, digamos, este universo, va quedando, digamos, que un poco más claro cómo se hizo esta subclasificación de los registros. No es el tema de borrado, ahí en el chat salieron a decirme alguien que yo hablaba por el interés que tengo en los casos. Por supuesto, compañero, Sí, defensor de derechos humanos, llevo casos de personas desaparecidas. Tengo, creo que, la legitimidad de mi trabajo y de ser abogado de esos casos para hablar de los casos. No hablé en abstracto, porque si no luego dicen, nada más descalifica, no sé qué, en abstracto. No, hablé de casos en específico, referencias con nombres, con datos, justo para colocar la discusión en la forma en la que están en el registro. O sea, me parece que esa es la forma en la que tendríamos que discutir y generalmente lo hacemos así en este bonito su espacio de Momentum, ¿no? Utilizando como todos los datos para hacer esta confronta. Y sobre la parte de esto que decía Federico, del porcentaje de las personas que pudieran ser víctimas de desaparición forzada, hay dos comentarios que me parece importante señalar. Tanto la ley de personas desaparecidas en Colombia como la de Guatemala, que son las que he hecho referencia, o Argentina, Federico, provenían de un contexto político en donde la desaparición era sustancialmente cometida por agentes del Estado. Por eso la necesidad de tener la desaparición forzada, digamos, el reconocimiento de la ley de desaparición forzada, incluso en términos de los estándares internacionales, la Convención para la Protección la Convención en contra de la desaparición forzada de personas de Naciones Unidas surge a partir de los contextos latinoamericanos de la desaparición forzada de las dictaduras. Es decir, primero surge en el derecho nacional, en Argentina y en Chile, la necesidad de reconocer esta modalidad, la desaparición forzada, y eso se eleva después a nivel internacional y se saca una convención a nivel internacional para regular, digamos, o para establecer cuáles son los estándares, ¿no? Entonces, surge de esos contextos específicos. México, cuando se mete en la discusión de la ley de los temas de personas desaparecidas, estábamos en plena efervescencia de la guerra de Calderón. Y la guerra de Calderón tenía un altísimo índice de desaparición forzada, es decir, cometida por agentes del Estado, pero tenía muchísimo más índice en la desaparición cometida por particulares, que eran sobre todo gente de delincuencia organizada. Por eso no podíamos, en el momento cuando se discute la ley, limitarnos al constructo internacional de desaparición forzada, porque en ese momento quedarían por fuera, yo no me atrevo a decir cifras, pero una gran cantidad, un gran grueso de personas desaparecidas que en ese momento estaban reclamando a sus familiares, los colectivos, y que quedarían por fuera del reconocimiento legal porque no encajaban o no encuadraban, digamos, en la definición tradicional, por así decirlo, de desaparición forzada. Por eso se amplía desaparición cometida por particulares. Esa es el primer ampliación. Y en esa desaparición cometida por particulares puede haber participación de agentes del Estado, sí. Puede haber complicidad, sí, y entonces se convertiría en desaparición forzada. Pero cuando tú presentas el reporte de investigación en la carpeta de investigación y no hay indicios, se le dice prima facie, o sea, de entrada, de primer momento, que te permitan suponer la participación de un agente del Estado,
tu carpeta va como desaparición cometida por particulares. En realidad no le ponen el apodo ni el apellido en la mayoría de las investigaciones, solo lo abren por desaparición, y en el curso de la investigación vas viendo si se actualiza desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Aquí solo me refiero a los de desaparecidos, no a los no localizados, sino solo a los desaparecidos. Entonces, a quien le corresponde hacer la actualización y la carga de la información sobre la relación del hecho, como dice Federico, desaparición con algún delito, es a las fiscalías, porque quien investiga los delitos son las fiscalías. Y de ese universo de 113,000 personas que tenemos, entre desaparecidas y no localizadas, de acuerdo a la información oficial, solo el 16% han reportado con relación a algún delito. Entonces, el reporte y la relación de estas desapariciones del universo con algún delito no es imputable otra vez a las víctimas. Tiene que ser la autoridad quien haga esta vinculación de la desaparición como hecho con la posible comisión de algún delito. Y solo el 16% tiene esta vinculación. Otra vez, de nueva cuenta, recae en las fiscalías. En las fiscalías que están mal reportando, mal registrando. Decía Federico, es momento de revisar si son las que les corresponden, pues es el sistema que tenemos. No hay para más. Coincido en que podemos revisarlo, pero tampoco tenemos más. Quien ayuda a corroborar esa información son las comisiones de búsqueda. Son las dos principales entidades, las comisiones de búsqueda locales, la nacional y las fiscalías, incluyendo la FGR, las que alimentan el sistema. Entonces, es con base, creo que si mal no recuerdo, solo el 1.8 o 2% de los registros, si la memoria no me falla, corresponden a otras autoridades distintas que no sean las comisiones de búsqueda o las fiscalías estatales. Entonces, el universo está concentrado ahí. Coincido en que hay que revisar la metodología tal, pero al final la información se tiene ahí, digamos, el registro y los datos. Y finalmente, sobre este tema del procesamiento de la información, es la responsabilidad de la investigación, decía yo, le corresponde a las fiscalías, la de búsqueda le corresponde a las comisiones de búsqueda, y lo que aquí no puede determinarse si corresponde a desaparición forzada o no hasta el final prácticamente de la investigación. Yo me atrevería a decir que el grueso de la guerra sucia, desde el 61 hasta el, échenle que 80, por ahí, ¿no? 78, 79. 90 realmente. Hasta el 90, pónganle. Desde el 61 hasta el 90, corresponderían en grandísima cantidad a desaparición forzada. Porque probablemente, no, más bien en esa temporalidad, no se tenía la presencia de delincuencia organizada desapareciendo personas como se tuvo de los 90 para acá, digamos, en términos gruesos de temporalidad. Entonces, todo ese universo de personas desaparecidas, desaparición forzada que corresponden a lo histórico, tienen un registro y muy probablemente ya estuvieron en la Fiscalía de la Verdad, en la FESMOSP, y han estado en investigaciones, en la recomendación de la CNDH, es decir, han pasado muchos años para tener la documentación y el registro y la relación de su desaparición con el delito de desaparición forzada. En los casos que son de los últimos 20 años, el tema se centra en las fiscalías. Si las fiscalías siguen haciendo su trabajo pésimamente, como lo están haciendo, o no hacen su trabajo, como nosotros señalamos aquí, pues lo único que tenemos es toda esta confusión en términos de registros, malos registros, pésimas investigaciones. Yo incluso, perdón para cerrar, y perdón que haga la referencia a los casos que acompañamos, pero creo que dan contenido más allá de del discurso en el abstracto. El caso de Sergio Rivera, que les comentaba yo, detuvimos a las personas, a 3 de las personas responsables, las llevamos al juicio, un juez los exoneró, ganamos, nos fuimos a revisión del amparo, ganamos el amparo, se fue a la Suprema Corte, nos dieron la razón, se giraron órdenes de reaprehensión para volver a hacer el juicio y fue el primer juicio en México de desaparición cometida por particulares, justo en 2018. Cuando apenas estaban haciendo el registro y la ley no tenía ni un año, se hizo y fue el primer juicio de desaparición cometida por particulares. Al final estamos ahora en la reconstrucción del juicio, se va a reponer el juicio porque lo ganamos, porque salieron exonerados, pero mi tema es ese, que fue el primer caso de desaparición cometida por particulares, no está en el registro. No está en el registro. No sabemos si fue la Fiscalía General que no lo ingresó, la Fiscalía de Puebla, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Puebla. Ahora vamos a rastrearlo, ¿no? Pero ese caso que incluso, digo, ya está judicializado con sentencia de juicio por desaparición cometida por particulares, no está en el registro. Entonces,
Aún yo agregaría a esta magnificente confusión que tenemos sobre los datos, que hay todavía subregistros de personas que están desaparecidas y que no están en el registro nacional o que no han sido subidos sus datos al registro nacional, y eso lo sumaría también pues a esta cifra negra que no tenemos sobre datos de subregistros, ¿no? Muchas gracias, David. Federico, pues ¿con qué cerrarías? Y bueno, nada más, David, ya ahorita le toca a Federico nuevamente, pero entonces de estos 101.024 personas desaparecidas que tiene el registro, que no están borrados, que están en el registro, hay más, ¿no? Hay más, esa es otra situación que tú estás diciendo ahorita al final. ¿Y como qué porcentaje más habría, David? Nada más con ese es un dato que... Pues yo les hacía la referencia de 7 casos que nosotros acompañamos, 2 no están. Yo no saco porcentaje porque luego soy muy malo para las cuentas, pero de 7 casos, 2 no están. O 2 no sea, están. como el 20%, digamos, de los casos que nosotros acompañamos. Yo no estoy diciendo que haya un subregistro de 20%, no. De los casos que nosotros tenemos con carpeta de investigación, con sentencias, con juicios, 2 no están en No el está en el registro. Perfecto. Bueno, pues eso es un dato también muy importante, David, el que estás diciendo. Federico, ¿con qué cerrarías? A ver, yo quisiera cerrar con 2 cosas. Primero, más bien 3. Primero, una cuestión legislativa que ahorita David nos contó un poco el asunto, o sea, por qué se incluyó no solamente la desaparición forzada por causa del Estado, sino por la delincuencia organizada, o sea, los particulares. Esa historia del proceso legislativo es importante, porque la sociedad civil, las organizaciones y las colectivas estuvieron empujando esta ley. Ahora, yo de todas maneras vuelvo a decir lo que ya dije como 4 veces esta mañana. Cuando este reclamo social justo llega, el Estado neoliberal lo que hace es asumirlo, ponerse la bata de que es muy bueno, y me puedo imaginar perfectamente al diablo prianista diciendo, pues qué bueno que ustedes necesitan que se amplíe de desaparición forzada por el Estado a desaparición forzada por particulares. Está muy bien, de una vez lo ampliamos a todos los extraviados. Esa es la trampa. Y la ley no va, como he insistido, a decirnos mucho acerca de las posibles subclasificaciones. Bueno, pero tampoco hay que ser injustos. El esfuerzo de la sociedad civil logró muchísimas cosas. Hay una sección completa de la ley dedicada al Sistema Nacional de Búsqueda, y ahí son los últimos artículos, más o menos del 110 en adelante por ahí, cuando dice qué es el Sistema Nacional de Búsqueda, una y otra vez aparece la palabra contexto, una especie de obligación general de hacer análisis de contexto. Lo que acaba de hacer David, esa es la segunda cosa que quería yo decir, es, yo calculo, dice David, que del año 61 al 90 la mayor parte van a ser por causa del Estado, después del 90 van a ser la mayor parte por particulares, o una parte muy grande, tal vez no la mayor, porque la desaparición por causa del Estado siguió. Y luego hay una clasificación intermedia donde son los particulares con aquiescencia del Estado. Bueno, y aparte están todos los demás, todos los ausentes. Porque acuérdate, David, que también en los no localizados vamos a tener potencialmente parte de la cifra negra de los que no se atrevieron a decir, me lo desaparecieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay condiciones en su estado, en su fiscalía, ni en su Comisión Nacional de Búsqueda para decir. Pero ese análisis de contexto es una obligación de todos los sujetos que son parte del sistema nacional. Yo no le pediría a Carla Quintana que ella hubiera hecho un gran análisis de contexto, porque bastante hizo con construir el registro, que está muy bien armado. Y aparte nos explica cuáles son sus límites y dónde está y cuáles son las broncas que puede haber. Hoy las discutimos también. Pero el análisis de contexto es esencial, y esa es la otra batería de preguntas que hay que hacerle a Carla Quintana y a los actores que están metidos ahí. ¿Cuál es el análisis de contexto? Ojo, yo dije que no me gusta discutir los discursos que se hacen sobre, el discurso que se hace sobre, pero si nos regresamos a los hechos, que es lo que tratamos de hacer en esta mesa hoy, ahí la pregunta es, a ver, Secretaría de Gobernación, dime, ¿cuál es el análisis de contexto en general? En lugar que me empieces a desmenuzar si tienes o no tienes elementos, que esta clasificación toda alucinante que nos explicó ya David, ¿por qué está mal? Mejor dime cuál es el análisis de contexto, que de por sí tenían todos los miembros del sistema obligación de hacer. Bueno,
Si no hacemos eso, vamos a seguir discutiendo nomás los discursos. Y entonces la cosa va a estar bien linda y bien polarizada. Por un lado está la derecha que dice que el gobierno de Andrés Manuel es el que ha desaparecido más personas porque es un gobierno represor y es la tiranía. Es una falsedad obvia. Y por otro lado va a estar el discurso de absoluta, radical defensa del obradorismo diciendo nosotros jamás hemos desaparecido absolutamente a nadie. Bueno, esas dos cosas son falsas. Si no hacemos el análisis de contexto bien, lo que va a seguir pasando es otra cosa, que era la tercera cosa que quería yo decir. Va a seguir pasando que un reportero conductor contratado por el sistema público de radiodifusión, que es el señor Rocha, el hijo de Ricardo Rocha, que se me olvidó ahorita su nombre, el compañero Rocha, Armando Rocha, definitivamente a la mala atacó a Ernesto Ledesma a la mala. ¿Por qué? Porque en la polarización, donde no estamos haciendo análisis de contexto, donde no estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, ni ver los hechos directamente, entonces lo que se vale es agarrar y empezar a aventarle piedras al que está del otro lado. Y eso no le ayuda absolutamente a nadie. Y ojo, ahorita estamos viendo en la pantalla el pedacito de la entrevista de Carla Quintana con Sergio Aguayo, en donde Carla Quintana sí dice, o sea, yo siento, dice ella, que la intención de revisar el registro era para reducirlo y no estoy de acuerdo con eso. Ella dice eso, efectivamente. Pero también dice muchísimas otras cosas, que es lo que he estado diciendo yo toda esta mañana. Y eso no lo puso el compañero Armando Rocha. Y entonces, fíjense cómo debatir los discursos hace daño, pero aparte daño físico. O sea, ahora sí que, ¿qué culpa tiene Ernesto? Ernesto está diciendo, aquí tenemos un problema, discutámoslo, pero discutámoslo en serio. Lo que no se valen son los ataques a la mala. No se vale que Curcio insista en el discurso de que este es el gobierno más dictatorial que ha habido jamás en México, y no se vale que Armando agarre un pedacito nada más de una muy larga entrevista. Y ahí, nada más un reconocimiento a Ernesto. Ernesto no tenía ningún problema en ponernos todos los clips con todo lo que dijo Carla. Y ojalá tuviéramos manera, yo vuelvo a recomendar lo que dije al principio, vayan y vean la entrevista completa de Carla, que Ernesto la comentó en un programa y aparte la puso en Twitter. Vean también la conferencia que dio Carla Quintana en el Colegio de México y la entrevista de Curcio y Aguayo con ella. Hay otra conferencia que fue la de Columbia University, que esa no estoy seguro si ya la hayan subido de alguna manera. Ahí Carla, mi opinión personal es que cometió el error de dar su conferencia en inglés, entonces salió todo medio recortado, pero es básicamente el mismo discurso ahí. Véanla, y a partir de lo que dice Carla, discutamos los hechos. Porque si no, vamos a tener a Ernesto otra vez perseguido por los que llevan las antorchas. Es una tontería. Gracias, Federico, y gracias, David. Yo nada más ahí te pediría para la audiencia que nos está escuchando y que así titulamos esta charla que íbamos a tener con David y Federico, si nos haces favor, Leonardo, de poner precisamente la definición de qué se entiende en México. En México, ¿qué se entiende por persona desaparecida? Está al revés, ¿no? Sí, se está leyendo al revés, ¿verdad? No sé si puedes arreglar eso, Leonardo. Yo lo voy leyendo. Dice, es la definición que da. Persona desaparecida es la persona cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, desaparición, que puede ser desaparición por particulares, desaparición forzada, desaparición por trata de personas, sustracción de menores, reclutamiento forzado, feminicidio o homicidio. Es una persona, en términos reales, es una persona que no sabemos dónde está y que tenemos un indicio de que esa persona puede estar siendo víctima de un delito. Esa es la definición que presentó precisamente Carla. Bueno, yo le hago ahí, añado algunas cosas, pero es la definición que hacía Carla.
Y hay otra, que es esta otra imagen de las 7 causas para que una persona sea considerada como persona desaparecida. Y es precisamente retomando lo que leyó Carla, que decía que sea víctima de violencia de Estado, o sea, desaparición forzada, que sea víctima de crimen organizado, que haya desaparecido en el contexto migratorio, que haya sido víctima de un accidente letal o inhabilitante, accidentes, esto que pasa mucho y que también se le preguntó al presidente, dijo que ese era otro tema, lo de la cifra de cuerpos en los EMEFOS, ¿no? Los cuerpos en los EMEFOS sin identificar, ¿no? Que ese es otro gran tema. Conflictividad familiar, personas que salen de sus casas por asuntos de violencias varias. 6, disfunción institucional, personas que llegan a albergues y pierden la vida ahí, y los albergues los donan a las universidades y las familias los siguen buscando. Y eso pasa también en los EMEFOS. Y la 7, discapacidad de personas desaparecidas, que personas que están desaparecidas porque tenían alguna discapacidad, sea en la memoria, y están desaparecidas. A ver, Ernesto, sí. Nada más un detalle. Las definiciones que tú nos estás dando y las causas son importantes, pero fíjense bien en la lista que está ahorita en la pantalla. Solo las primeras 2 estarían directamente relacionadas con un delito. Bueno, tal vez el accidente podría ser homicidio culposo, etcétera. Pero el problema, que ese es mi punto toda esta mañana, es que 4, 5, 6 y 7 tienen que ver con lo que antes se llamaba persona extraviada o ausente. Ahora, esto que Carla Quintana nos expuso es precisamente el análisis de contexto que todas las partes del sistema están obligadas a hacer. Y nada más un detalle más en la definición. El problema es que la misma ley obliga a la autoridad central, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, a que si pasan 72 horas y no se ha localizado la persona, entonces le tiene que avisar a la fiscalía que se debe presumir que hay un delito, aunque no hay indicios. Que eso es el otro artículo, el 89. Y eso es un problemón, porque, insisto, aumenta muchísimo el espectro. Ahora, ¿qué es lo que está faltando aquí? Análisis de contexto, que es una obligación que probablemente habría que haberla puesto más dura en la ley, con más claridad, pero está ahí. Y si no lo hacen las autoridades y nada más nos están enredando, coincido con la confusión que nos ha causado las declaraciones, tanto del presidente como de la secretaria de Gobernación, que están respondiendo al discurso de que ustedes son unos dictadores. Pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Esto, ¿cómo lo estamos definiendo? Cuando sí se registra una persona aunque no hay indicio de delito, que es cuando pasan 72 horas, y las causas que ya vimos de las 7, 2 de ellas son las que están directamente relacionadas con los 2 causas originales de la ley. Todas las demás son el fenómeno permanente, cotidiano de la sociedad, donde la gente se ausenta por múltiples razones. Pero yo perdón, ya sé que vamos a cerrar, ¿eh? ya no me habían dado la palabra porque abusé de ella todo el programa, pero no, yo creo que el vaticinio de mañana, si me permiten hacerlo, será la clarificación de la información, reiterar la cifra de personas desaparecidas en 113,000, tener muy claro que estas subclasificaciones que se hicieron no son para depurar el sistema, no son para depurar el registro, son para, en todo caso, actualizarlo. Me parece que sea la palabra correcta que se puede utilizar, actualizar el sistema, solicitando más información de los datos o de los casos en donde no haya más información. Y decir que, bueno, que nunca ha sido ni será la intención de rasurar, ni de reducir, ni de eliminar a los registros de las personas desaparecidas. Y vamos a mantener el registro en 113,000 y cachito de personas desaparecidas. Si a eso le sumamos que de esos, de acuerdo a la fecha de los registros que se tienen desde el 2018 hacia acá, no de los históricos, sino de los ocurridos del 2018 hacia acá, la frecuencia de los casos de personas desaparecidas sí seguirá siendo mayor en este sexenio.
es decir, después de toda la revisión y de todo el tema, porque al final se trata de un tema de incidencia como tal. Yo no estoy diciendo que es desaparición forzada, como decía Federico, puede ser, muy probablemente sea desaparición cometida por particulares con temas relacionados con delincuencia organizada, pero aún así manteniendo esa cifra de 113,000 personas, que según la propia página oficial de la Secretaría de Gobernación se va a mantener, es decir, seguimos teniendo ese universo, independientemente de la subclasificación, de si falta información o si faltan indicios para la búsqueda o no sé cuál. Ese universo se va a mantener, y sobre ese universo, si sacamos el dato estadístico de las fechas de desaparición, no de la subida de los reportes ni los registros, porque las ocurridas en los 60, 70 y 80, aunque se hayan subido al sistema en el 2018-19, no pueden reputarse a este gobierno, ¿no? Porque fueron ocurridas en el pasado. Pero la fecha de la ocurrencia de la desaparición, yo creo que aún depurando el listado, va a salir que este sexenio es el que está presentando mayores incidencias en el registro de las personas desaparecidas. Puede ser, como dice Federico, justo a que hay más confianza, a que se tiene un registro. Yo no estoy diciendo que sea más incidencia, ¿no? O sea, que haya más desaparición. Yo no estoy diciendo eso, sino que hay más registro de personas desaparecidas. Eso no podría hacerse comparativo con los sexenios anteriores porque no teníamos un registro semejante. Me parecería injusto hacer el comparativo, 1 y 2, pero sí me parecería también importante asumir que hay un fenómeno de desaparición que sigue siendo un grave problema en México, una crisis. El tema de personas desaparecidas en México, independientemente de la subclasificación o de cómo esté, sigue siendo una crisis, y no hemos hablado todavía de la siguiente crisis que se vincula, que está relacionada con esta, que es el crisis de identificación forense o el crisis de identificación humana. De acuerdo a las cifras oficiales, se registraban cuando menos 50,000 restos de personas que han sido encontradas sin vida, 50,000 restos de personas que están relacionadas con desaparición. No estoy diciendo que sean 50,000 personas, 50,000 restos óseos. Algunos de esos restos óseos, 50, 10 o 30, pueden corresponder a una misma persona, pero justo lo que se tiene que hacer es la búsqueda y el procesamiento de todos esos datos de información, que tampoco se tiene. Se creó la Comisión de Identificación Forense, se tiene un edificio porque no está instalada, la Comisión Nacional de Identificación Humana en Morelos. Se inauguró el edificio antes de que se fuera Encinas, no está funcionando la comisión, entonces tendríamos que centrarnos también en otro dato, porque muy probablemente la cifra, ahí sí, de personas desaparecidas o no localizadas, se pueda reducir de forma considerable si se procesan esos restos humanos, esos restos óseos, y se descarta que ya no está como persona desaparecida, sino como una persona localizada sin vida. Creo que sería el siguiente paso, o cruzar el siguiente paso de esta búsqueda generalizada que se anunció del gobierno y que se está haciendo, para pasar a esa otra etapa, ¿no? Pero bueno, lo de mañana creo que va a ser más bien en tornos aclaratorios. Entonces, ni siquiera hay un asunto de metodología. Creo muy probablemente no van a presentar metodología porque no hay metodología. No pueden hacer metodología con base en algo que no está en el protocolo, que no está en la ley y que no está en ningún reglamento y en ningún estatuto, digamos, regulado por parte del propio Estado. Entonces, me parecería muy complicado que intentaran explicar algo que no está en la ley, que no está en el reglamento, que no está en el protocolo de búsqueda, que no está en los lineamientos de búsqueda del Sistema Nacional de Personas, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entonces, creo que más bien iría por ahí, como decir, fue un tema para clarificar, para actualizar el registro, para tener más datos, para ubicar cuáles son los registros que nos faltan, y ahora más bien creo que la tarea tendría que ser desde la Comisión Nacional de Búsqueda, ahora sí, de esos 26,000 y 36,000 registros, decir uno por uno qué información hay que actualizar, cómo se va a subir la información, qué datos faltan, y me parece que es una chamba bastante complicada, ¿no? Pero bueno, creo que el escenario para mañana va a ser más bien en tono aclaratorio, mucho más en tono aclaratorio, no a nosotros que teníamos la duda, sino a las personas que dieron la conferencia de prensa, pues que no supieron explicarse y se hicieron bolas con todas las cifras, insisto, y que dieron digamos, esta información que fue tergiversada, ahí me sumo, a muchos de los medios, cómo se utilizó la información, pero bueno, al principio ya que ves la nota y empiezas a meterte a la información y a los datos, pues te das cuenta que la información no es así, pero bueno, pocas personas nos vamos a hacer este registro dato por dato, cruce de referencias, ¿no? Y más bien nos quedamos con esta idea general. Entonces yo creo que me gustaría que el día de mañana esta idea general cambie y que la conferencia, el diálogo empezara justo diciendo, tenemos 113,000 y cachito personas desaparecidas en México,
algunos con datos insuficientes, algunos, pero hay 113,000 personas desaparecidas en México, que sea un mensaje muy claro, porque eso, insisto, ayudaría a la clarificación desde las dudas que se tienen desde las organizaciones, los colectivos y los familiares, ¿no? A mí estuvieron buscando 2 de los familiares diciendo, oye, mi hija está, mi hijo está, ¿qué pasó con los registros? Y bueno, por eso nos dimos a la tarea de buscar los registros, pero bueno, eso creo que nos gustaría mucho ver la exposición de mañana y si hay tiempo, volverlo a comentar. Muchas gracias, David. Pues son 113,603 personas desaparecidas en la última actualización de ahorita. Órale. Pues Exactamente, la última actualización del día de hoy a las 2 de la mañana, que fue la Por eso última. decimos de broma, la última actualización de ahorita. Exactamente. 113,603. sí, pues pues como bien señalan, pues vamos a ver mañana, ¿no? Todo lo que esperamos y que no se lleve a esto que señalaba Federico, que cuando usas un medio público para tratar para tergiversar una información y mentirle a la audiencia para que la audiencia se vaya contra un periodista, pues lo que nosotros esperaríamos mañana es que no se convierta en yo te voy a demostrar que tú que tú mientes y en ese tipo La locura. es una locura tremenda y que eso es a lo que pues ha llevado ese tipo de manipulaciones y que yo espero que el presidente de la República y también en el caso de Genaro Villamil, pues que también puedan ofrecernos una disculpa pública, porque el linchamiento sigue hasta este momento, siguen llegando los WhatsApps y siguen llegando los tweets y por todos los lados de las redes sociales, tergiversando y mintiendo. Pues ojalá esto no se convierta el día de mañana, que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez pues sea tratado con respeto, sea escuchado también, porque también ha habido una denostación al trabajo que llevan haciendo desde hace más de 35 años. Y ojalá el día de mañana el evento, el encuentro que vamos a tener ahí en la conferencia matutina, pues sea en buenos términos, en términos respetuosos y que pues todos estamos queriendo clarificar y tener clara la información, la metodología y particularmente las madres y los padres que tienen a sus hijos o a sus hijas desaparecidas. Perdón, David, ayer, Ernesto, no sé Sí. si David va a ir, pero realmente después de la explicación, digo ambos, pero la explicación que dio David fue muy clara y creo que de mucha utilidad. Ojalá y también tú vas a estar ahí, David, mañana en la conferencia. No me han invitado. Es que no, sería buenísimo que Realmente fue muy que nos claro. autorizaran la presencia de David. La vamos a pedir a Presidencia de la República porque no dejan entrar personas que no sean periodistas. Cuando se dio el debate o la discusión, el debate que tuvimos con el presidente, pues lo que pedimos fue que le permitieran al Centro Pro estar, y sería pues invaluable que también permitieran que David Peña pudiera estar ahí. Así que lo vamos a solicitar a Presidencia de la República, a ver qué nos dicen. Ya me Y están si- echando porras en el chat, me dicen y que si, vaya. y si, y si Oigan. no, y si no lo autorizan, pues porque hay varios periodistas que no están, por ejemplo, aquí en la ciudad, que están fuera y que no van a poder estar el día de mañana, que trabajan el tema y que nos han estado escribiendo si podemos leer algunas de las preguntas que ellos tienen, porque pues se asignó una fecha así a rajatabla. Digo, yo celebro que se haya celebrado la fecha y celebro que el presidente lo haya autorizado y se haya abierto que se abriera ese diálogo o debate o como le quieran llamar. Es algo que sí celebro mucho, que el presidente haya abierto esa posibilidad y sería buenísimo que David pudiera estar también ahí. Lo vamos a consultar también, cómo no. Bueno, Perdón, nada más un último, es que ponía un comentario en el chat y que me parecía importante, ya nos vamos a extender, pero decía un comentario, decía, ¿de dónde desprendía yo que se había borrado al resto de las personas o que se había depurado la lista?
Y yo por eso insisto en el manejo comunicacional. El mensaje de comunicación que se mandó en la conferencia fue 12,377 registros confirmados. Punto. Si yo me voy a la información, el comentario que puso el compañero en el chat, o compañera, no recuerdo quién era, si yo solo me voy a la información de la conferencia y dice 12,377 registros confirmados, ¿cuál es mi inferencia? Que los otros 100,000 no están confirmados. Pero es una inferencia lógica. Perdón si así lo hago, pero utilizo la lógica también en mis procesamientos analíticos. Si me dicen todos los anteriores y me concluyen, solo hay 12,377 registros confirmados, mi inferencia es que los otros 100,000 no están confirmados. Cuando yo reviso los datos, no es así. A ver, pero reviso los datos, están todos esos confirmados, inconsistentes, como sea, pero están. Pero el mensaje de comunicación, por eso yo decía, en el mensaje de comunicación que se manda es 12,000 confirmados. Ok, pero una cosa, lo que nos acaba de explicar David, me vuelve a confirmar en una cosa. Ernesto, lo esencial es que todos los actores le lancen un lazo a la realidad, a los hechos. O sea, que no se queden nada más leyendo. O sea, confirmado significa que ya lo quitaste. No, eso es discurso. El registro sigue teniendo 113,000, Iferi. ¿Por qué? Porque no puedes cambiarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esos 113,000 incluyen todo lo que discutimos aquí. Entonces, el lazo de realidad es lo que hizo ahorita Ernesto con las dos láminas, diciendo, ¿cuál es la definición que nos dice la ley de desaparecido? Yo nada más agregaría el artículo 89 que obliga a la Comisión Nacional de Búsqueda a decirle a las fiscalías que hay presunción de delito aun cuando no haya ningún indicio. Porque eso lo que va a hacer es disparar números, a fuerzas. Entonces, ya sabiendo eso, es el lazo a la realidad y empiezan a discutir los hechos. Y un último detalle, otra vez lo dijo Carla Quintana, el registro no es un altar en el que estamos poniendo la cifra total de los mártires. No. El registro es un instrumento para la búsqueda. Y por eso es tan importante el ejercicio que hizo David aquí, de, a ver, yo tengo este registro y en el registro nacional aparece menos de la 10ª parte de los datos que tiene la fiscalía. Bueno, eso está mal, es un instrumento que aparte es perfectible. Pero si no echan lazos a la realidad, si siguen discutiendo nada más la palabra desaparecido en su contexto político latinoamericano, nacido en los años 1970, ni una parte, ni el gobierno, ni los demás van a salir de ese asunto. Ojo, y ahí hay que estar listos, hay que acompañar a los amigos del Centro Pro para que no les salga el católico que llevan dentro y no empiecen a discutir en absolutos, sino en la realidad, que eso también es bien jesuita, hay que recordar. ¿Y qué mensaje le mandarías entonces también al presidente? Eso mismo, que tiene que irse a la realidad, no contestar en el plano ideológico de desaparecidos son siempre desaparecidos por razón política. No, nuestra ley incluye a todos los demás, los de la lista de 7 que nos mostró ahorita Ernesto, de los cuales solamente 2, es más, si me pongo estricto nada más 1, el primero es por razón política. Entonces, sí. No, sí, o sea, sí, esa es la realidad, así está nuestra ley, y de las cosas reales que nos dijo Carla Quintana, y nadie le dio seguimiento a lo que dijo ella, es que nuestra ley es mucho más amplia que todas las de Latinoamérica. Pero el presidente sigue creyendo que desaparecidos son nada más los políticos. Y por eso te espanta y encabrona de la inmensa cantidad. Pues no, hay que explicarle la realidad. Sí. Por cierto, que los senadores que ahora son gobernadores y miembros del gobierno federal, lo dijeron desde el año 17, cuál es este defecto que acabo de decir de la ley. Entonces, nada más un lazo a la realidad. Y si contra la realidad no hay razonamiento, pues ya. Yo quería mesa de vacaciones y me tocó mesa de 2 horas. Dale, pero fue por ti, David. Fue por ti, David, porque aclaramos mucho con tu participación y con la de el maxi abogado Federico Anaya. Que ustedes se la alargaron, nosotros ni dijimos prácticamente nada. Yo dije, denme una mesita de vacación y me agarré una mesa de 2 horas, o sea, salió peor. Sí, y de esas 2 horas, 1:30 fueron de David. Oh, que la ya me voy. No, buenísimo, buenísimo, pero está perfecto, porque nos dio datos y casos concretos.
Fue, no, su participación hoy, mi querido David, yo creo que la propia audiencia también, más allá de los, luego, algunos odiadores y demás, no, se agradece muchísimo y se agradece también, Federico, pues los ángulos y las miradas, porque finalmente de eso trataba esto, ¿no? De darle una oportunidad a la palabra y ojalá el día de mañana sea también en esos términos. No nos interesa estar denostando a algún personaje político ni nada, sino que se le pueda dar atención, que reciban a las madres y padres de de los desaparecidos, que los tomen en cuenta, porque pues si alguien ha adquirido una experiencia increíble en campo, son precisamente ellas y ellos. En fin, y hay cientos de comentarios ahí, no nos va a dar la vida para leerlos, porque ya casi nos tenemos que ir, pero David y Federico, muchísimas, muchísimas gracias. Y David y Federico, el próximo lunes es 1 de enero y son los 30 años del EZLN. Y no nos va a tocar, no sé, no va a haber, así es que el día martes o no sé qué día estaremos discutiendo los 30 años. Perfecto. Como presidente de la sociedad Scrooge en México, quiero decir que en realidad da lo mismo la fecha que sea. Scrooge, bueno, entonces Nótenos. ya después lo estaremos discutiendo, pero sí es muy importante discutirlo en ese contexto también, el 1 de enero, así es que a lo mejor el martes. Abrazo. Listo. Órale, gracias, Buen David, año, gracias, equipo. Federico. Gracias por el Gracias a tiempo. ustedes. Gracias. Gracias, David, gracias, Federico.